las teorías que se han escrito, muchos los autores e innumerables las escuelas. Por todas partes abundan, pues, escuelas y autores que se combaten mutuamente. En la Catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo, aparece un laberinto. Recordemos al laberinto de la isla de Creta. En el centro de aquel laberinto estaba el Minotauro cretense. Se dice que Teseo logró, pues, orientarse en medio de ese laberinto hasta llegar a donde existía el Minotauro, y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo le venció. La salida de ese laberinto fue posible mediante el hilo de Ariadna, que pudo llevarle hasta la liberación final. Resulta interesante que precisamente en el piso de la Catedral de Notre Dame de París se ha dibujado ese laberinto maravilloso. Indudablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión. Orientarnos no es cosa fácil. El laberinto de las teorías es más amargo que la muerte. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son dañosos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume que tiene la verdad. Y el laberinto es, pues, muy difícil. Cuando uno consigue llegar al laberinto, tiene que habérselas en lucha cuerpo a cuerpo con el Minotauro cretense. Es decir, con su propio ego, con el yo, con el mí mismo, con el sí mismo. Y solo logra uno salir del centro del laberinto mediante el hilo de Ariadna, que debe conducirnos hasta la luz. Pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos verdaderamente caminar con éxito dentro de aquel misterioso laberinto. Pero mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza rellena de teoría creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la gran logia blanca, verdaderos gnósticos en el sentido trascendental de la palabra, despiertos radicalmente,
autorrealizados, absolutamente. En lenguaje alquimista diríamos sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa. Y sin embargo no saben ni leer ni escribir. Absolutamente analfabetos. Pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio vemos en el camino de la vida entre las diversas escuelas y denominaciones y sectas, órdenes, etc. Sujetos con la cabeza rellena de teoría. Individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida. Ignorantes, ilustrados, que no solamente no saben, sino que lo que es peor, ni siquiera saben que no saben. Eso se pierde. Cumplida sus 108 existencias, ingresan en la involución sumergida de los mundos infiernos. Pero ellos creen que van muy bien, eso sí. Y cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendente. Mente chispeante, con conceptos relampagueantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos. Pero, ¿de qué les sirve todo esto? Nosotros necesitamos despertar primero que todo, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras si continuamos con la conciencia dormida? Más valdría ser analfabetos, pero despiertos. Incuestionablemente, mis caros hermanos, lo primero que necesitamos es saber que estamos dormidos. Desafortunadamente, aunque aquí lo esté afirmando, y aunque ustedes estén aceptando que están dormidos, sin embargo no tienen conciencia de que están dormidos. Y eso es precisamente lo grave. Cualquiera puede saber que 2 más 2 es 4. Pero otra cosa es tener conciencia de que 2 más 2 es 4. Hay verdades sumamente simples, que cualquiera intelectualmente las repite y cree que se las sabe. Cree que tiene conciencia de ellas, mas no tiene conciencia de ellas. Si se quiere despertar realmente, tenemos que empezar por reconocer que estamos dormidos. Cuando alguien reconoce que está dormido, es señal completa de que ya comienza a despertar. Pero no se trata de reconocerlo intelectualmente. No. Que cualquiera puede decir automáticamente, sí, estoy dormido. Otra cosa es estar consciente de que está dormido. Y eso es diferente. Existe una gran diferencia, pues, entre el intelecto y la conciencia. En el mundo práctico, tenemos nosotros que aprender a determinar asociaciones específicas, inteligentes, para la vida en los mundos superiores. Durante el mal llamado estado de vigilia, estamos asociados
con todos los seres humanos, ya a través del trabajo, o en el hogar, o en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Durante las horas del sueño existen también asociaciones. Esas son el resultado específico de aquellas mismas que hemos o que tenemos en el mundo físico. Por ejemplo, si un sujeto XX, no importa quién, vive en la cantina, obviamente sus asociaciones serán con briagos, y en los mundos internos, durante las horas del sueño y después de la muerte, su vida será de cantina, relacionado con cantineros, con vagabundos de toda especie. Si alguien se asocia con ladrones y bandidos, en los mundos internos, durante las horas del sueño, vivirán che bandidos, ladrones. Así pues, nosotros debemos determinar aquí y ahora, en el mundo del físico, el tipo de asociaciones que queremos durante el sueño y después de la muerte. Al estar reunidos aquí, nos conviene, porque el resultado será que nos asociaremos también durante las horas del sueño y después de la muerte. Muy bonito es estar asociados durante las horas del sueño, así mismo en este texto, estudiando los misterios de la vida y de la muerte. Muy bonito es estar asociados nosotros, dedicados al estudio después de la muerte. Pero eso solamente es posible si nos reunimos frecuentemente. Así pues, nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que deseemos. Nosotros mismos debemos provocar el tipo de asociaciones que queramos tener durante el sueño y después de la muerte. Comprendido eso, estableceremos bases muy fuertes para el despertar de la conciencia. Necesitamos aprender a vivir viscados en paz, porque sucede que los seres humanos no sabemos vivir. Eso es muy grave. No medimos el tiempo, creemos que este vehículo físico nos va a durar una eternidad, cuando realmente no dura casi nada, se vuelve polvo. El teatro, el cine, es algo que causa daños muy graves al ser humano. En otros tiempos, por ejemplo, en la Babilonia, el teatro era completamente objetivo. Tenía como único objeto el estudio del karma y la ilustración que debía darse a los asistentes. Los actores no se aprendían de memoria ningún papel. Aparecía alguien en escena sin haber estudiado ningún papel. Sinceramente se autoexploraba a sí mismo, con el objetivo de saber. Eso era lo que más anhelaba, y eso que más deseaba, era lo que hablaba. Supongamos que quería beber. Entonces sinceramente exclamaba: tengo ganas de beber. Otro XX que aparecía por ahí escuchaba aquella frase, se autoexploraba a sí mismo, a ver qué sentía en su interior, y lo que sentía respondía: yo no quiero beber, por el alcohol fui a la cárcel, por el alcohol estoy en la miseria,
Si eso era lo que realmente le había sucedido, pues no iba a firmar algo falso. Cualquier tercero, porque para eso tenían un grupo siempre de actores. Parecía isofacto también. No iba a decir otra cosa sino lo que sentía en el fondo de su conciencia. Algo que él había vivido, que se relacionaba con lo que estos dos estaban diciendo. Yo, pudiendo, tuve dinero, mucho, un hogar hermoso, una mujer, unos hijos, pero por estar bebiendo vino, vean cómo quieren, señores. Más allá apareció una pobre mujer, por Narcisa. Perdí mi hijo por la bebida, perdí mi hijo por ese maldito alcohol. Y así comenzaba a desarrollarse un drama, una escena improvisada. Muchas veces podía terminar en la forma más dramática. Y los notarios rigurosamente escribían no solamente el desarrollo del drama en sí mismo, sino hasta los resultados finales. Seleccionaban después todavía de tal pieza lo mejor. Y en esa forma venían a conocer los resultados kármicos de tal o cual escena. Había muchas escenas, escenas de amor, escenas de guerra, pero en todas surgía siempre lo espontáneo, lo natural. No algo que artificiosamente el intelecto inventara, no. Lo que surgía es aquello que cada uno de los actores había vivido. Ese era el arte objetivo de Babilonia. Entonces, realmente, mis caros hermanos, los actores eran muy diferentes. La música que se usaba instruía debidamente al cerebro emocional. Era una música especial. Ellos sabían perfectamente que en el organismo humano existen, dijéramos, ciertos ganglios, dijéramos, que se han formado con los sonidos del universo. Y sabían manejar todos esos ganglios, todas esas partes del cerebro, mediante las diferentes combinaciones musicales. Así instruían por medio de la música al cerebro emocional. Ustedes saben que una marcha guerrera te da a unos ganas de marchar. De una música fúnebre lo pone a meditar, despiadado. De una música, dijéramos, romántica, le trae recuerdos de los tiempos idos, etcétera, etcétera, y sus noches de amor. Ellos combinaban inteligentemente los sonidos para instruir también sabiamente al cerebro emocional. Vean ustedes qué interesante. El centro del movimiento solía también recibir enseñanza mediante danzas sagradas. Esas danzas eran importantísimas en Babilonia. Cada movimiento equivalía a una letra. Y el conjunto de letras contenía determinadas oraciones, determinadas tesis, determinadas antítesis, determinadas instrucciones. Así todo el auditorio recibía una cultura riquísima. Era otro tipo de teatro. Los artistas no se llamaban artistas, sino orfeístas, que interpretadamente significa sujetos que sienten con entera presión las actividades de la esencia, de la conciencia. Pero después de la cultura grecorromana, el teatro se degeneró. Y ya los artistas, y ya los orfeístas desaparecieron. Surgieron entonces los llamados artistas cómicos,
los actores. Recuerdo muy bien que todavía hace unos 50 años, poco más o menos, a los actores se les llamaba vulgarmente comediantes y se les miraba con mucho desprecio. Por la Edad Media había una ley promulgada que obligaba a los actores a rasurar, quitarse todos los signos de la masculinidad. ¿Con qué objeto? Uno, en primer lugar, debían ellos, claro está, maquillarse según el drama que tuviesen que ejecutar. Segundo, pues se quería, ante todo, hacérseles diferenciar del resto de las personas. Sabían que esos actores modernos tienen, dijéramos, una irradiación peligrosa, infecciosa, altamente hanasmusiana, y rasurándose, quitándose los signos de la masculinidad, cada cual podía evitar pasar cerca de ellos o darles la mano. Y ustedes observan cuidadosamente la vida de los llamados artistas, los teatros, sentirán, y si son un poquito sensitivos, podrán captar el tipo de radiaciones hanasmusianas que ellos emiten y que infectan la mente de la gente. Hoy ya pasó esa costumbre, ya no hay ninguna ley promulgada en ese sentido contra ellos, ya se les da la mano, ya se les trata de igual a igual, ya hasta se les quiere imitar. Así ellos pueden destilar perniciosamente sus ondulaciones de Hanasmusen en las mentes de todas las personas. Duele un poquito tener que decir esto porque hay muchas gentes que viven del drama, de la escena, en fin, que son actores. Pero nosotros tenemos que colocarnos en el plano de las realidades concretas. Ya las personas que han pasado de 50 años recordarán precisamente que hace medio siglo todavía se les miraba con desdén, se les trataba como simples cómicos o comediantes, etcétera, etcétera. Claro, ellos se abrieron paso y ahora se les considera igual, ¿no? Pero no por eso dejan de emitir sus ondulaciones que son terriblemente peligrosas. Naturalmente que ellos aprenden papeles de memoria, absolutamente subjetivos, de cosas que existieron o no han existido nunca. Comedias, dramas, que pueden tener o no tener ninguna realidad, que son únicamente producciones de sus mentes. Y el honorable público, ante las tablas del escenario, duerme terriblemente. Cuando digo duerme, me lo pongo entre comillas. Quiero pues afirmar en forma enfática que la conciencia de los que asisten entra en el sopor más profundo para el sueño. Incuestionablemente, este tipo de arte subjetivo realmente viene a acabar con la necesidad de las percepciones reales. ¿Qué es un turilla? Un turilla es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno cara a cara. Pues bien, este arte de tipo subjetivo realmente nos impide el llegar al estado de turillas. Por eso resulta pernicioso. En nombre de la verdad, yo les digo a ustedes que en lo personal
No me agrada a mí absolutamente el cine ni la televisión. Cuando alguna vez por curiosidad me he estado mirando algo en televisión, después he tenido un remordimiento de conciencia espantoso. He tenido que proceder a limpiar todos los elementales o elementarios que se formaron en mi aura. Y no vuelvo a quedar tranquilo hasta que desintegro el último de ellos. Porque sucede que al ver esas escenas, uno con la mente repite automáticamente lo que está viendo. Y entonces la esencia de la mente toma forma. Con la esencia de la mente, como dijera Mr. Lee, se forman elementarios. Elementarios iguales a los que uno ha visto en la pantalla. Dotados de, que se roban parte de la conciencia de uno. Que vienen a vampirizar ya uno su propia conciencia. Esos ya establecidos en la mente causan mucho daño. Se roban, repito, una parte de la conciencia de uno. Se convierten en criaturas vivientes dentro de uno. Cuando he estado mirando, repito, una televisión, un cine, después he tenido que sufrir mucho, desintegrando los elementarios que se forjaron en mi mente, se formaron. Y logro al fin desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Por tal motivo, definitivamente renuncié a la televisión, al cine, a todo. ¿Les explico? Para que ustedes sepan orientar. Porque si uno quiere verdaderamente llegar a despertar, tiene que saber vivir. Si uno quiere desenvolverse conscientemente en los mundos internos, convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores, obviamente tiene que promover sus propias asociaciones. Asociaciones como la que en este momento tenemos. Estamos reunidos en plena asamblea. Son extraordinarios. Estamos platicando sobre el despertar de la conciencia. Eso es magnífico. Porque estamos promoviendo asociaciones extraordinarias en los mundos superiores. Salir a ustedes ahora a sus casas, al caer en los cuerpos de ustedes dormidos en sus respectivos lechos, obviamente saldrán del cuerpo. Y al salir del cuerpo, claro, que vendrán a reunirse entre sí nuevamente en la forma que están reunidos esta noche, aquí en el físico. Así se reunirán allá también, en el astral, para lo mismo, para el estudio del despertar. Y que es claro que recibirán la ayuda de los maestros de la fraternidad oculta. Están promoviendo pues asociaciones extraordinarias para los mundos superiores. Pero si ustedes no estuvieran aquí, sino en una cantina, en una casa de juegos, en un cabaret, al dormir sus cuerpos esta noche, la esencia de cada uno de ustedes afuera, es decir, sus valores internos ya afuera, se encontrarían, nuevamente se asociarían, pero ya no sería para estudiar el despertar. La conciencia se irá despertando y al fin un día quedará completamente despierta. Una vez despierta la conciencia, estaremos lo suficientemente preparados como para ver el camino posible, el camino que ha de conducirnos realmente a la liberación final.
Pero ¿cómo podríamos ver por sí mismos el camino si no nos esforzamos en despertar? ¿Pueden acaso los dormidos ver el camino? Entonces necesitamos despertar, ¿verdad? Cuando uno despierta, comprende lo que es. Hace uno un inventario de lo que tiene y de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene no las tiene. Y mucho que no sabe que tiene realmente tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto. Porque un dormido, ¿cómo va a hacer inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Sí, pues despertar es fundamental. Vital. Pero para despertar hay que saber vivir. Escrito está que el que con lobos anda, a aullar aprende. Tenemos que saber con quiénes andamos. ¿Cuál es el tipo de asociaciones que vamos a crear en la vida práctica? Debemos saber seleccionar nuestras amistades, porque eso es definitivo. Conforme nos esmeremos en el vivir inteligente, la conciencia seguirá siendo cada vez más despierta, hasta que al fin podrá un día despertar. Al despertar, podemos darnos cuenta del estado lamentable en que nos encontramos. El ser humano normalmente tiene tan solo el cuerpo planetario. ¿Cuál es el cuerpo planetario? El cuerpo físico, con su asiento vital, claro. Más allá del cuerpo físico, lo único que hay es una suma de agregados psíquicos, inhumanos. Nuestros defectos psicológicos, pues, asumiendo, dijéramos, formas alegóricas. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que continúa después de la muerte? En una suma de agregados psicológicos. Si decimos que después de la muerte continúa un montón de diablos, no estamos exagerando, es verdad. Llamémoslo ira, codicia, envidia, etcétera, etcétera, pero eso es lo que continúa. No poseemos ciertamente un centro, dijéramos, permanente de conciencia. No. Desafortunadamente, la esencia es enfrascada entre todos esos agregados inhumanos. No hay, pues, una individualidad permanente en el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. La individualidad es algo que hay que lograr. Si queremos individualizarnos, debemos desegoizarnos. Solo mediante la desegoización es posible la individualización. ¿En qué forma podríamos desegoizarnos? Eliminando los elementos inhumanos que llevamos dentro. ¿Cómo podríamos eliminarlos? Solo después de haberlos comprendido. Nosotros podemos, por ejemplo, saber que tenemos ira, pero no tenemos conciencia de que tenemos ira. Eso es diferente. Necesitamos hacernos conscientes del proceso de la ira.
La ira tiene muchas metamorfosis y muchas raíces. Hay ira por la lengua, hay ira por el ánimo, hay ira por la palabra, o digo por la mente. Son distintas formas de la ira. Hay formas de la ira que se deben al amor propio. Alguien ofende nuestro amor propio y sentimos ira. Hay iras que son por los celos. Existen ataques de ira provocados por el odio, etcétera, etcétera. Hay que investigar todos los aspectos de la ira, no desde un punto de vista meramente intelectual. No se trata de investigar la ira en forma abstracta, sino nuestra ira particular, que es diferente. Si vamos por la calle, por ejemplo, y de pronto alguien nos insulta sin motivo alguno y reaccionamos furibundos, es obvio que al llegar a casa debemos reflexionar. ¿Por qué reaccioné de esa forma? ¿Cuál fue la causa para haber reaccionado? Hacerte consciente de ese aspecto de la ira. Otro día cualquiera tuvo un ataque de ira por celos. Habrá que reflexionar sobre esos celos. ¿Por qué se provocaron esas cosas? Y así conocer cada faceta de la ira. Lo mismo debe ampliarse o llevarse a todos los otros defectos que llevamos dentro. La eliminación solamente es posible con ayuda de la Divina Madre Kundalini. Alguien puede comprender que tiene un error, un defecto psicológico, y sin embargo continuar con él. Eliminación es decir, solamente es posible eliminar con ayuda de Devi Kundalini. El mayor grado de poder de Devi Kundalini se halla en el sexo. No quiere decir esto que por el motivo de no ser un individuo mujer o una mujer no tener varón, no vayan a eliminar sus errores. Claro, siempre contarán con la ayuda de la Madre Kundalini. Lo que quiero decir es que la fuerza principal de Devi Kundalini está en el sexo. Que si alguien tiene la suerte de tener una esposa o una mujer que tiene su marido, bien pueden trabajar en la forja de los ciclos y solicitar a Devi Kundalini en pleno trabajo elimine tal o cual defecto psicológico que ya se ha comprendido debidamente. Así es como vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Ante todo es necesario hacernos conscientes de lo que significa la muerte del yo. La base, el fundamento de cualquier progreso estriba en la muerte. Porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Sucede que la mayor parte de los estudiantes esotéricos se olvidan de la muerte. Solo piensan en perfeccionarse, adquirir poderes y lo que sea, pero olvidados de la muerte. Si uno va al cine, quiere decir que se olvidó de la muerte, ¿verdad? Porque cuando uno quiere morir en sí mismo, no va al cine, ya no le interesa el cine. Porque yo no he visto que a un muerto, un cadáver metido entre un ataúd, le interese el cine. Si uno va pues si uno se está distrayendo muy bonito con la televisión, está demostrando hasta la saciedad que se olvidó de la muerte. Porque ningún cadáver se va a sentar a ver televisión. Esto de la autorrealización es algo muy serio, no se puede tomar en juego. Si es autorrealización lo que queremos, la base es la muerte. En la iglesia gnóstica vemos nosotros que no falta siempre un gran ataúd. Precisamente una de las cámaras de la iglesia gnóstica es mortuoria. Y allí veo uno un hermoso y bellísimo ataúd. En las logias también nunca falta un ataúd. Es lamentable que no tengamos un ataúd cuando aquí debería haberlo. ¿Sí está ahí?
Bueno, no lo he visto, si está o no está. Debería estar un poquito más visible, ¿no? Porque es muy importante. Bueno. Ya lo sacaron. ¿Sí? Yo creo que hasta en tercera cámara vamos a necesitar de colocar un ataúd ahí en el centro. En fin. Pueda que la hermana María sienta grave tener un ataúd ahí en el santuario, ¿no? Bueno, si el esposo de ella no protesta, pues lo tendremos, ¿no? En todo caso, el ataúd, aunque sea pequeño, es el símbolo viviente de que estamos dispuestos a morir, de que es necesario morir para ser. No olvidar la muerte. Con justa razón los monjes de la Cartuja, en España, tienen un saludo muy especial. Hermano, de morir seremos. Contesta el otro monje, hermano, eso ya lo sabemos. Ese es tu salud. Cada vez que se encuentran, hermano, de morir seremos. Hermano, eso ya lo sabemos. A nosotros no nos interesa la muerte del cuerpo físico. La podemos perder nomás al salir de esta casa. A este momento. En la misma cama, podemos caernos de la cama al suelo. Morir, resbalar en una casa, en cualquier calle, matarnos. Eso no es lo importante. Lo que nos interesa es la muerte del yo. Ese yo que tenemos adentro nos hace horribles. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían evidenciar lo que les estoy diciendo. Las radiaciones que carga toda persona que tiene un yo son muy semejantes a las del conde Drácula. Siniestra. Cuando yo estoy en meditación, por ejemplo, solo, si viene alguien por ahí que tenga yo, desde lejos siento sus vibraciones que son siniestras, son las mismas del conde Drácula. Son desagradables, siniestras, izquierdas. El yo nos hace a nosotros verdaderamente inmundos, en el sentido más completo de la palabra. Así pues, uno cuando ya consigue eliminar el yo, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva dentro, queda entonces sí radicalmente despierto, en un 100% despierto. Sí, obvio. También es necesario vestirnos con los cuerpos existenciales superiores del ser. Me viene en este momento a la memoria cierta instrucción recibida en noches pasadas. Y en el mundo astral me tocó vivir una escena muy interesante, que me hizo pues sentir como perseguido, aunque estaba consciente. Pero los venerables provocaron una escena pues de persecución. De pronto, encerrado yo en cierta casa, fui a visitar, y todos ellos, los venerables, la fraternidad hostil, cantando, me instruyeron en forma deliciosa. Me dijeron pues que la persecución de la ley, no refiriéndose a estas leyes terrenales, sino a las leyes del karma, solamente viene a pasar cuando uno anda bien vestido y en un rico carro. Es decir, anden ustedes bien vestidos, en un magnífico carro, y con un buen dinero en la bolsa, y se acabaron las persecuciones.
Estoy hablando en un lenguaje que ustedes tienen que saber entender. ¿A qué carro se referían los venerables? Al carro de Merkabah. ¿Cuál es ese carro? Ese carro está compuesto por 4 cuerpos: el físico, el astral, el mental y el causal. Eso es el carro. Cuando ustedes en Cábala oigan hablar del carro de Merkabah, se refiere a los 4 cuerpos. Bien vestido. ¿Qué se entiende por un personaje bien vestido en un rico carro? En Cábala. El que se ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Y que aún más los ha criticado. Ese es un sujeto bien vestido. Y si lleva buen dinero entre la bolsa, ¿qué se está afirmando? Que tiene capital cósmico. Tal capital se consigue haciendo buenas obras, trabajando por la humanidad. Es obvio. Un maestro como el conde de San Germán, nadie lo va a perseguir. A Jesús de Nazaret, ¿cómo lo van a perseguir los señores del karma? ¿Quién va a perseguir a Jesús de Nazaret? Perseguir al infeliz que anda mal vestido, a pie, todo amolado, sin dinero. ¿Cuál es el infeliz, el indigente mal vestido? El pordiosero. ¿Cuál será? El que no ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Villegas y todo el que llega, Vicente y toda la gente, Don Raimundo y todo el mundo. Esos son víctimas de la ley. ¿No los ven ustedes? Van de aquí para allá siempre en la desgracia. Nacen sin saber cómo y mueren sin saber por qué. Siempre con una venda en los ojos desde la cuna hasta el sepulcro. Se casan, se llenan de hijos, viven en la pobreza más desgraciada. Siempre infelices, siempre perseguidos. Cuando uno se vistió bien y tiene un bonito carro y con buen dinero entre la bolsa, se acabó la persecución. ¿Quién perseguiría al conde Cagliostro? Ni siquiera pudo contra él el famoso Luis XV. Lo encerró en la Bastilla, digo. Pero ustedes creen que el conde Cagliostro iba a permanecer encerrado ahí en la Bastilla. Un hombre que manejaba los estados de Guinea. A ratos estaría ahí y a ratos estaría por Roma, por París, por Londres, por todas partes menos en la Bastilla. Cuando salió de la Bastilla 2 meses después, salió regiamente, espléndidamente, lleno de oro y diamantes, por lo que quiera, sonriendo, alegre, era el mundo. 10.000 personas lo llevaron sobre sus autos. Un triunfador, ¿verdad? Dice que lo metieron a la cárcel y que murió en la cárcel. Es falso. Nadie sabe qué se hizo el conde Cagliostro. ¿Qué diremos del conde San Germán? De Altotas, el gran enviado. Todavía vive. Siempre combatido. Jamás vencido. De manera que entonces, hermanos, vistámonos bien y todo nos cambiará. Tengamos un bello carro y verán ustedes una vida mejor. Obviamente tenemos que fabricar ese carro. Empezaremos con el cuerpo astral, eso es necesario. Para eso hay que utilizar el esperma sagrado. Desafortunadamente las gentes comunes y corrientes no saben apreciar el valor del esperma. Lo gastan, lo extraen de su organismo miserable. Ahí donde está todo el poder con el que pueden cambiar la totalidad de su vida y convertirse en dioses. Lo tiran como si fuera nada. Ellos mismos se arruinan.
sí mismos se condenan a la desgracia. Se transforma ese esperma, se convierte en energía. Las cosas cambian. Porque es con esa energía sutilísima del sexo con la que vamos a elaborar el cuerpo astral. Una vez forjado ese cuerpo, forjado, podremos viajar con él consciente y positivamente. Uno sabe que tiene un órgano cuando lo usa. Sabemos que tenemos una mano y brazos porque los movemos, pero sabemos que tenemos pies porque caminamos con ellos. Sí, obvio. Así también cuando uno se da el lujo de fabricar su cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo, porque puede moverse con ese cuerpo en forma positiva, dinámica. Otro tanto ocurre con el mental, hay que fabricarlo mediante la transmutación del esperma en energía. Las gentes no tienen una mente propia, nosotros necesitamos crearnos una mente individual propia. Solamente se puede crear mediante la transformación del esperma en energía. Y por último, fabricar el cuerpo de la voluntad consciente para manejar todas las circunstancias. Quien es víctima de las circunstancias no posee el cuerpo de la voluntad consciente. Uno tiene que aprender a determinar las circunstancias, no que las circunstancias lo determinen ahora. Aquel que todavía es determinado por las circunstancias es como un lego arrojado entre las embravecidas olas del océano. Es una víctima de todas las calamidades. Uno necesita aprender a determinar sus circunstancias. Y eso solamente es posible creando el cuerpo de la voluntad consciente. El cuerpo se crea mediante la transformación del esperma en energía. Es con esa energía sutilísima del sexo con la que se va a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Estos cuatro cuerpos, físico, astral, mental, causal, constituyen el carro. Ya con el carro creado, solamente falta que penetre en ese carro el conductor. ¿Quién es el conductor del carro? Nuestro propio ser. Pero el ser no va a entrar en un carro que no existe, hay que crear el carro. Es cuando recibimos el ser, él queda como señor en su casa. Un señor bien vestido y con un magnífico carro, bien vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser, con las vestiduras cargadas, un carruaje precioso. Ya no es víctima de las circunstancias. Quien llega a tener esos cuerpos debe aspirar un poco más, debe cristificar. Y muchas obras se han escrito sobre cristificación. Los cuerpos cristificados son extraordinarios. Cualquier sujeto cristificado, de hecho, es un gran señor, que puede decirse que está bien vestido. Ya deja de ser víctima de las circunstancias. Deja de ser perseguido por la ley del vestido. Se convierte en señor. Señor en el sentido más completo de la palabra. En otros tiempos, la humanidad vivía de acuerdo con cierto principio que le permitía conservar el cuerpo hasta el momento en que hubiera fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero es que en esa época la humanidad cumplía con el deber cósmico. ¿Cuál es el deber cósmico? Vivir siempre despierto. Un individuo que se lee un libro a 500 kilómetros por hora, de página a página, y dice, ya me lo sé, está arruinando el cerebro intelectual. No está cumpliendo con el deber cósmico. En nombre de la verdad, yo les digo a ustedes esto. Yo, cuando estudio una obra, reflexiono profundamente el párrafo que estoy estudiando. Medito en ese párrafo y no paso al siguiente hasta haberme hecho consciente del párrafo que estudio. Si no lo he comprendido, no lo sigo, porque es absurdo que sí.
Y pues uno debe hacerse consciente de lo que esa es parte del deber cósmico. Seguimos con el centro emocional. Y dejarse uno llevar de las emociones violentas. Esas son. En las plazas de toros de Venezuela, escandaloso. Mujeres que desde desenfreno de sus pasiones le quitan la ropa interior y se la arrojan a los toreros y los zapatos, pero quedan perfectamente locas. Hombres haciendo barbaridades. Por último sacando el torero en otro, como un gran señor, cuando no es más que un pobre toro. En las partidas de fútbol se ven cosas horribles. Muchas veces los futbolistas terminan en una batalla campal. ¿Por qué? Si se examina el motivo, encontramos que es inverso, absurdo. Hay quienes justifican el fútbol, quienes dicen que el fútbol se lo debemos de los antepasados, que los aztecas lo jugaban. Hay quienes dicen que sí, aquí tenían también la taquilla donde vendían los boletos. Eso es falso. La bola de fútbol representa entre los aztecas al sol. Y cuando ellos tenían su juego ese, representaba la lucha de la luz con las tinieblas. Era un movimiento ritual previamente estudiado. Ven ustedes ahí ese cuadro que tenemos en el árabe, ¿verdad? En el suelo. Las losas blancas y negras representan la lucha entre la luz y las tinieblas. Así también, el juego de pelota entre los aztecas era una liturgia de vida previamente estudiada. Cada movimiento correspondía a la liturgia. No habían movimientos a la loca, todos estaban previamente trazados. Con todos esos movimientos se simbolizaba o alegorizaba la lucha entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Un juego similar estuvo establecido en las catedrales góticas de la Edad Media en Europa. Tal juego se verificaba y se realizaba exactamente dentro de las catedrales. Y era parte de la liturgia dirigida por el cura, para simbolizar la lucha entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Pero ese jueguito tonto de los futbolistas no tiene tradición ninguna, excepto la de un pobre tonto también en Inglaterra que un día se le ocurrió llenar de aire una vejiga de esos de hule, luego que ya la infló, que el globo estuvo inflado, lo envolvió en un pedazo de cuero, lo cosió y se puso a darle patas. A los pocos días sucedió que por todas partes en Londres la prensa pues protestaba porque muchas señoras les tumbaban el sombrero con las tales bolas esas, los vidrios de las casas se volvían pedazos, intervino la policía, pero no se logró acabar con ese bicho, que se propagó mundialmente. Ahora que es muy serio, dice, y lo han vuelto serio. Volver serio la tontería de un vagabundo, de un tipo que no tenía trabajo en Londres, eso es de lo más estúpido. Bien, vean ustedes lo que son los dos. Si un futbolista en pleno